2, 3, al aire. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Rey. Ya estamos aquí. Ya, gracias. Ya estamos aquí para llevar nuestra meditación una vez más de la bendita y santa palabra del Señor. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, queridos y fieles hermanos en la fe. Gracias a Dios por darnos esta bendición de poder estar juntos una vez más en la reflexión de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, todos vosotros cristianos que nos ven ahora, nos verán después. Quiero darles un abrazo fraterno a todos y a todos nuestros fieles amigas y amigos. Bienvenidos también. Ustedes que nos escuchan están también en nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Quiero darles la bienvenida también con todo el corazón a ustedes, fieles amigas y amigos. Bienvenidos una vez más y vamos a abrir las Sagradas Escrituras para poder meditar en la palabra. ¿Les parece? Ya saben, el mundo habla guerras, sediciones, odios, ira, manifestaciones en las calles. La gente no está contenta, los pueblos están tristes, están en angustia, están deprimidos, están desesperados porque las cosas siguen subiendo el precio, la canasta familiar, la gasolina y todo sube el precio. Esperemos que baje. Entonces, bienvenidos una vez más. Gracias a Dios por darnos esta bendición. Gracias al Eterno. Gracias al Altísimo Dios del universo. Que el Espíritu de Dios use esta sierva inútil y que Jesús, el Cristo vivo, sea exaltado y sea glorificado. Vamos ahora sí a proceder. Gracias a Dios por darnos la bendición de grabar nuestro en vivo. Aquí estamos en vivo con la meditación de la palabra. Vamos, el Evangelio. Seguimos en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9, dice de la siguiente manera. Leamos y veamos qué nos dice el Rey Omnipotente. Dice así. Al pasar Jesús, el capítulo 9, versículo 1. Al pasar el Señor Jesucristo, dice, vio a un hombre. Él va pasando, el Señor va caminando, va pasando y ve a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya le dije. Una vez más lo repito, a ustedes todos, mis fieles amigos y hermanos en la fe. Si tiene la Biblia, qué bonito que usted también lea conmigo. Si no, gracias por darme la bendición de poder leer, meditar en la palabra. Para mí es un honor poder leer las Sagradas Escrituras y llevar una pequeña reflexión. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba pasando y en lo que va caminando, va pasando, ve a un hombre ciego de nacimiento. Le hacen los discípulos una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron? ¿Qué le dijeron al Señor? Rabí, que quiere decir maestro. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si le preguntan quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego, significa que tenían el conocimiento de que este hombre era ciego de nacimiento. Era ciego de nacimiento. Pero veamos lo que responde el Santísimo Rey del Universo, nuestro príncipe, a quien esperamos. Estamos esperando a Jesús de Nazaret. Amamos a Jesucristo. Públicamente lo confesamos, lo amamos, lo adoramos, confesamos que Él es Rey de reyes, es Señor de señores. Él tiene un reino inmutable, no va a cambiar. Él reinará en esta tierra por 1000 años y esperamos ese glorioso reinado lleno de justicia, lleno de
paz, amor, equidad, verdad. Esperamos, lleno de luz, porque si algo reinará es el amor y la luz divina. Entonces, quiero escuchar lo que el maestro dijo a la pregunta de sus discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? Eso pensaban los discípulos, ¿no? Tiene que haber pecado este, o tiene, porque era un hombre mayor, o pecaron los padres de este hombre para que esté ciego, para que haya nacido ciego. Ese era el concepto que ellos tenían, pero el Señor Jesucristo les va a dar una enseñanza y les dice así. Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, sigue hablando el Señor en el versículo que sigue. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, las obras de Dios. Porque ¿quién envía a Jesús? El Hijo amado, Dios. Y en el versículo que continúa dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de aquel hombre ciego. Y le dijo al hombre: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Posiblemente para ir él a lavarse en el estanque de Siloé, tienen que haber ayudado a este hombre, porque hasta aquí él está ciego y es una ceguera de nacimiento. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Leamos todo mejor, por lo menos hasta donde yo quiero leer. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo? ¿Cómo te fueron abiertos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces respondió el que había sido ciego: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él respondió: no lo sé. Él dijo: no lo sé, no sé dónde está. El hombre sabía que quien había hecho ese milagro en él, quien le había dado la vista, quien le untó lodo, escupió, untó lodo y ese lodo puso en sus ojos. Él sabía que el hombre se llamaba Jesús. Cuando le pregunta y él responde, dice: lo que él me dijo, ve al Siloé y lávate, ve al estanque de Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista, dice este hombre. Y entonces le preguntan: ¿y dónde está él? Posiblemente querían más milagros. ¿Dónde está él? Y él dijo: no sé, no sabía. Pero meditemos brevemente en lo leído. Qué lindo es ver al Señor Jesucristo. Pasaba, ve a este hombre ciego de nacimiento. Que, Dios mío, qué pena, qué triste, qué dolor. No recuerdo si aquí tenemos que el hombre tenía, creo, 38 años de edad. Dice que el Señor le preguntan sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor responde y le dijo: no es que pecó este
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que ha pecado este o pecaron sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él, se manifiesten en este hombre. Es decir, el Dios omnipotente ya tenía reservado este hombre para el milagro que iba a hacer a través de su santo Hijo Jesucristo. No le preguntan quién ha pecado, ¿pecó él o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Desde el vientre de la madre pudo haber pecado, no sé cómo, pero si nació ciego, y le preguntan quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego. Entonces sería, ¿quién pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Si la ceguera era de tiempo atrás, de unos años atrás, pero que no nació ciego, él veía, entonces podríamos decir, ¿quién pecó este o pecó sus padres? El Señor Jesucristo les dice, no es que pecó este, no es que pecaron sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, es urgente, me es apremiante hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a venir el momento en que ya no estoy aquí. He venido para hacer la voluntad de mi Padre. Dice, no pecó no pecaron sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. Qué lindo, Dios mío. Y me es necesario, me es urgente hacer las obras del que me envió. Es que si Jesucristo tenía un celo, era por hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad de Dios. Me es necesario, es apremiante, me es urgente hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque Él es la luz. Jesús es la luz. Dice, la noche viene, va a venir el pecado, va a venir el diablo con mayor fuerza, cuando nadie puede trabajar. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sí. Los discípulos dicen, ¿quién es que ha pecado? Dicen, ni este ni sus padres, responde el maestro. Es que me es necesario, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Yo, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. Los discípulos estaban anonadados. Lo mismo recuerdo Juan, comparemos Juan 4, el versículo aquí, el Señor en el versículo 31 de este mismo evangelio de Juan, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo al maestro, come. Habían ido a buscar comida para darle al maestro, era tarde, entonces fueron a comprar comida al pueblo, a la ciudad, y llegaron con la comida y le decían, Rabí, come. Y el Señor Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Este es el evangelio de Juan capítulo 4 versículo 31 y 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y cuál era la comida que él quería comer, que él tenía que comer? ¿Cuál era? Hacer la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos debemos cada día de tener el mismo celo, el mismo deseo de hacer la voluntad de Dios, que nos ha llamado y que nos ha enviado a predicar su palabra. Entonces los discípulos, decían unos a otros, comenzaron ellos a murmurar los discípulos y decían, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escuchó, ese es el versículo 34. En el 33 ellos murmuran, los discípulos del Señor, y dicen, como él dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Dice, ¿le habrá traído alguien de comer?
Entonces, para aclarar mejor los pensamientos de ellos, el Señor Jesucristo les responde y les dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, que haga la voluntad de Dios. Él me ha enviado y yo tengo que terminar su obra, porque él sabía que como hombre no se quedaría con nosotros los 2000 años que han transcurrido. Él tenía que morir y tenía que resucitar para poder enviar a su espíritu. Ahora él ya no lo tenemos por ahora con carne, hueso, como era hombre, como hombre. Lo tenemos por medio de su espíritu. Por eso él dice: entre tanto que estoy, esta es mi comida. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Él tenía que terminar la obra de aquel que lo había enviado. Dios lo envió. Acá los discípulos en Juan capítulo 9 le preguntan al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesucristo les dice: ni este ni sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así para usted, querida amiga, amigo, es que las obras de Dios quieren manifestarse en su vida. El Señor Dios Todopoderoso quiere hacerse real en su vida, pero para eso usted tiene que venir y tiene que venir a Cristo, el Señor de gloria. Él trajo el cielo, Él trajo al Padre aquí a esta tierra. Entre tanto que estoy en el mundo, dice el Señor, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo. Aquí solo viro la página. Vamos, retrocedo a una página y dice en el capítulo 8, el versículo 12 de este mismo evangelio, dice Jesús: otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice nuestro maestro? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el versículo 12 del capítulo 8 del mismo evangelio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso quiere decir que todos aquellos que caminan en esta tierra y no siguen a Jesús están en tinieblas. Porque usted lo dice, porque así lo dice su palabra. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Jesús. Mire, escuche, vuelvo a leer el 12. Solo estoy leyendo el versículo 12 de este capítulo 8. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo. ¿Qué dijo? Ponga mucha atención. Abra su corazón, abra su entendimiento. Pídale a Dios: ilumina mi entendimiento. Ayúdame a abrir este duro corazón para que pueda entender las verdades, los misterios, para que la palabra de Dios sea revelada a su corazón. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Quiere decir que si Jesús dice: yo soy la luz del mundo, también están las tinieblas. Y cuando el Señor se refiere a la luz, no se refiere a la luz que nos alumbra, a esta luz física de aquí, de la tierra humana. Y tinieblas, yo ya les he enseñado, es ignorancia espiritual, pecados no confesados. Cuando se usa, el Señor habla de las tinieblas, no habla de la oscuridad en sí, de la noche. Está hablando de esos pecados que no son confesados a la luz de la palabra. Son alguien que ignora espiritualmente o todo lo espiritual o las cosas espirituales. Entonces dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchó las palabras del maestro. El que me sigue, seguir a Jesucristo es caminar en la luz. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿No quiere venir a Cristo? Amiga, ¿no le gustaría acercarse a Jesucristo para que por fin se vayan de su vida las tinieblas, amigo?
y venga la luz. Venga la luz. Escuche, yo no lo estoy invitando a usted, deje su religión y venga a esta religión, para nada. Le estoy invitando a venir y a caminar con un hombre perfecto llamado Jesús de Nazaret. Pero Él ya no está aquí, Él está en la tierra, aquí en la tierra, por medio de su Espíritu. Usted quiere tenerlo a Él, Él se hará más real de lo que usted se imagina. Venga Jesucristo. Él es la luz, Él lo dice en su palabra. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Y cuando ese ciego estaba por toda su vida en ceguera, los discípulos anonadados, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor Jesucristo es claro y les dice: no es que pecó ni este ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en ese hombre. Entre tanto que estoy en el mundo, dice el Señor, yo soy la luz de este mundo. Vuelvo al capítulo 9. Cuando terminó de decir: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, Jesucristo luego dice el versículo: dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué ocurrió? El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, escupió en tierra, hizo lodo, y una vez que hizo el lodo le untó en los ojos de aquel que había nacido ciego. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo que leímos? Ya lo leímos, lo estamos tratando de meditar. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El hombre fue entonces, se lavó y regresó viendo. Las obras de Dios se están manifestando. No se manifestaron, se siguen manifestando. Han pasado como 2000 años de la venida de Jesús de Nazaret aquí a la tierra. Él sigue haciendo milagros gloriosos, cosas sobrenaturales. Él sigue sanando enfermos, liberando a gente que ha estado cautiva, prisionera de las tinieblas, de la droga, del alcohol, del crimen. Jesús sigue liberando gente que ha sido esclava de la pornografía, del adulterio, de la pornografía, de la fornicación. Gente que ha tenido esclavitud en su alma en muchas áreas, o toda su vida ha estado esclava en el pecado. Que el Señor sigue haciendo milagros. Le escupió en tierra, hizo lodo, y eso puso en los ojos de aquel que había nacido ciego. Y Jesús solo le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. En ese estanque que traducido es enviado, ve a lavarte. Alguien lo llevó, alguien lo acompañó, se lavó él los ojos, y cuando él se lava y abre sus ojos y vio, él dice: entonces pues se lavó y regresó viendo este hombre. No me imagino yo, siquiera puedo imaginarme qué pasó con ese hombre. Cuánto brincaba, saltaba, se gozaba. Por fin veía toda su vida en oscuridad. Él nunca había visto. Ahora estaba viendo, ahora veía los hombres, ahora veía la naturaleza, veía el sol, veía todo. Qué felicidad había en su corazón, Dios mío. Los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿y no es este el que se sentaba y mendigaba? No es este. Es que las obras de Dios tienen que manifestarse en él, en ese hombre. Tenían que la obra de Dios manifestarse en él. Y qué triste, porque ante este milagro tan glorioso, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, es muy, lo vamos a leer todo el pasaje, es muy doloroso ver cuánto interrogan a este ciego al final, cuando ellos no escucharon de la boca del ciego lo que ellos querían oír,
o escuchar, posiblemente querían escuchar que otra fue la forma como recibió el milagro y no de Jesús. Cuando el hombre dijo: yo nací ciego, ahora veo, ese hombre que se llama Jesús, él me untó lodo y me dijo que me vaya a lavar, y me lavé y yo veo ahora. Cuando le vuelven a interrogar, el hombre dijo: ustedes se quieren hacer discípulo de él. Entonces, ¿qué hacen? Sin argumentos, sin nada, como los desarmó por completo. No tenían que argumentar, lo expulsaron de la sinagoga. Qué pena, cerraron su corazón, tan endurecidos estaban. El milagro era sobrenatural. Y qué precioso es escuchar a Jesucristo cuando dice en el Evangelio, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 34, dice, no es, a ver, vamos a leer desde el 36 del capítulo 10, dice: al que el Padre santificó, está hablando Jesús, dice, porque los judíos le habían dicho: por buena obra no te queremos apedrear, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, dices que eres hijo de Dios o Dios. Entonces Jesucristo les responde en su maravillosa palabra, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Por eso dicen que soy un blasfemo ustedes. Escucha lo que continúa diciendo en el versículo 37: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras de Dios, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. El Padre y Jesús, uno solo. ¿Escuchó estos dos versículos? Nos podríamos quedar toda la noche enseñando solo de estos versículos que he leído. Al que el Padre santificó, le dice el Señor Jesús, y envió al mundo, vosotros decís, porque Dios lo santificó y lo envía a esta tierra. Dice: ustedes, ¿saben lo que dicen? Blasfemas, porque les he dicho: hijo de Dios soy. Por eso ustedes me llaman blasfemo. Luego les dice el Señor: si yo no hago las obras de mi Padre, Dios es sobrenatural. Jesús estaba haciendo cosas sobrenaturales para que entiendan, ya no solo por lo que escuchaban, lo que Él hablaba, sino por las obras, entiendan que Él era Dios, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Y le dice: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis a mí. Entonces, creed a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Se lo cerró por completo. Qué pena que un corazón endurecido no alcanza a ver, no alcanza a entender. Qué pena, y el pecado endurece tantos corazones hoy en día más que nunca, cuando el pecado es una cosa que avanza a pasos agigantados, tomando mentes, corazones, la vida de las personas. Dios mío y Señor mío, el fruto que da el ser humano hoy en día es asqueroso, es triste. Muchos millones y millones de habitantes en la tierra están esclavos, totalmente esclavos en las garras de Satanás. Me da mucha pena el corazón endurecido. Si ustedes no ven, dice, si están viendo las obras de mi Padre, y les dice: si yo no hago las obras de mi Padre, ustedes no me crean. Si yo no hago las obras de Dios, no me crean. Dios es sobrenatural, Dios es todopoderoso. Las obras que hago son sobrenaturales. Ese hombre nació ciego y nadie podía devolverle la vista. Solo Dios, con su infinito poder, podía hacer que ese hombre vea. Y Jesús lo hizo, porque el Padre lo santificó y lo envió aquí, a esta tierra. En el capítulo 14, escuche, en el versículo 10 dice, escuche: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Eso le dice el Señor Jesucristo a Felipe. Él está hablando
el Señor dice, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y ustedes no me conocen, y tú no me conoces, Felipe. El que me ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Y luego el Señor le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso quiere decir, mire, que no solo había incredulidad en los judíos, en los fariseos, en todos. Aún sus discípulos dudaban. Y escuchen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es Dios quien hace las obras a través de mí, porque Él mora en mí. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para que nosotros hagamos obras sobrenaturales, como nuestro Padre Celestial es sobrenatural. Luego les dice en el versículo a Felipe y a sus discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creed por las obras. Escuchó el versículo 11 de este capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Crean que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las obras. De otra manera, les dice el Señor, creedme por las mismas obras. Si ustedes no me pueden creer por lo que les hablo, entonces crean por las obras, porque nadie había hecho obras sobrenaturales y tan gloriosas como las que hizo el divino Maestro. Él es la luz. Él es la luz del mundo, Dios mío. Nosotros, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el Evangelio capítulo 9, he vuelto al ciego que recibe la vista. Y el Señor dice, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy, aprovecho el tiempo que estoy aquí en la tierra. Usted y yo, hermanos amados, tenemos que redimir bien el tiempo. Sirvamos con alegría y con gozo a nuestro Señor, porque hay grande galardón para aquellos que le siguen y le sirven y que son fieles. Les enseñábamos un día, yo estoy convencida, el Padre de amor y de misericordia, cuando venga Jesucristo a reinar en esta tierra, cuando el Señor estemos frente a Él, paraditos frente a Él, el Señor va a honrar y va a galardonar nuestra fidelidad. No nuestra perfección, porque nadie es perfecto, pero Él va a amar y va a honrar mucho la fidelidad de cada siervo, de cada sierva que Él llamó un día. Yo me siento bienaventurada de haber sido llamada por mi Señor, y quiero aprovechar este tiempo. Quiero aprovechar. Hay momentos que se nos hace difíciles, tenemos contratiempos con las redes, con el sonido. A veces también las personas que me ayudan están ocupadas y tienen que hacer. Entonces estamos viendo cuándo, en qué momento podemos estar más tranquilas y tranquilos para poder llevar el mensaje. Pero Dios es fiel. Dios es fiel con nosotros y le agradecemos este poco tiempo que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar para servir al gran Señor de este universo? ¿Cómo no lo vamos a hacer, bendito Dios? Vamos, te invito a ti también, amiga, amigo mío, venga a servir a nuestro gran Rey. Venga, hágalo. El Señor le untó lodo a este hombre en sus ojos, se lavó en el estanque de Siloé y recibe la vista. ¿Qué alegría habría en el corazón de este hombre? Me preguntaba hoy. Dios mío, qué emoción, qué alegría, nunca había visto. Nació ciego. Ahora él estaba viendo, recibió su vista, pero él no podía ver a Jesús porque no estaba. El Señor se fue, se apartó inmediatamente que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Se fue el Señor Jesús.
Entonces él sabía, ese hombre que se llama Jesús, él me untó lodo, me dijo que vaya a lavarme en el estanque de Siloé. Fui y me lavé. Ay, qué lindo, Dios mío. Entonces los vecinos y todos decían, y no es este el que se sentaba y mendigaba. Escuche, amiga, amigo mío, el pecado, el diablo nos lleva a mendigar, a estar como mendigos en esta tierra. ¿Escuchó? Mire lo que dicen, no es este el que se sentaba y mendigaba. Este hombre dejaría de ser un mendigo, dejaría de ser una carga. Ahora él veía, él podía valerse por sus propios medios, ahora podía trabajar, podía ser útil en su casa, en la sociedad. Qué hermoso esto hace solo Jesús. Mientras el diablo encadena, esclaviza, despedaza, destruye, pone enfermedades, te roba tus propiedades, tu dinero, hace que le vendas el alma y después te saca las garras y te destruye por completo. El Señor Jesucristo no te pide nada, solo entrega tu corazón. Cree que yo soy el que soy, que yo soy el que el Padre, el Dios del cielo envió. Cree eso. Y el Señor Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí ya no andará en tinieblas, ahora va a tener la luz de la vida. Este hombre ahora recibe la vista, recibe. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, no pecó no pecaron sus padres, es que las obras de Dios tienen que manifestarse en este hombre. ¿Qué ha hecho Jesús de Nazaret? Manifestó las obras de Dios que son sobrenaturales. El único ser que podía devolverle la vista a ese hombre que había nacido ciego era Dios. No había otra forma para que él recobre su vista. ¿Y qué era este hombre antes de ver? Era un pobre mendigo. Dice, no es este el que se sentaba y mendigaba. Allá es donde el diablo y el pecado nos lleva, a ser mendigos en este mundo. Andamos perdidos, errantes, sin Dios, sin luz y sin esperanza, hasta que llega Jesús de Nazaret y destruye esas cadenas de esclavitud. Ya no serás esclavo nunca más. El Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál Hijo es el que tiene que liberarnos? El que tiene que libertarnos, Jesucristo. Jesucristo, el gran Señor del universo. Él trae libertad, Él nos libera, Él nos saca de la mendicidad. Es Él. Qué precioso es saber que la palabra de Dios dice que Dios es el que levanta del muladar al menesteroso. Es Dios quien nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Es Dios quien exalta al hombre. Es Dios quien nos dará una corona por haber vencido a la carne, al mundo, a Satanás, por haberlo resistido al diablo todo el tiempo de nuestra peregrinación, desde que Él nos llamó. Hay una recompensa gloriosa si nosotros perseveramos, si nosotros somos fieles en la casa del Señor. Qué triste saber, Él era el que mendigaba, dice, Él era el que se sentaba y mendigaba, era un mendigo. Él no veía, Él no podía valerse por sí mismo, Él no podía trabajar, Él no podía ser útil para nadie. Entonces dice, era este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, Él es, otros decían, a Él se parece, pero Él decía, yo soy. Me lo imagino a ese hombre gritando y proclamando, yo soy el que me sentaba y mendigaba, ahora veo. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntan. Entonces respondió el hombre y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, Él hizo lodo, me untó en los ojos. Así Jesús quiere cubrirte con su sangre preciosa para que tus ojos espirituales sean abiertos. Ahora Jesús no te va a untar lodo, es su sangre divina la que te va a cubrir y tú vas a ver, amiga, amigo mío. El Señor quiere que abras los ojos, el Señor quiere que tú puedas ver, el Señor quiere iluminarte, el Señor quiere sacar de ti las tinieblas. El Señor quiere que tú también, como este ciego, digas, yo era un hombre que no entendía las cosas de Dios. Yo era una mujer que no veía nada, pensaba que como veía era correcto,
estaba viendo mal, porque yo era de aquellos que a lo bueno le llamaba malo y a lo malo yo gritaba que era bueno, hasta que llegó Jesús de Nazaret, que rompe las cadenas de esclavitud, que saca de la cautividad, que sana a los quebrantados de corazón, que libera a los que el diablo los tiene cautivos, prisioneros, esclavos, pero hay buenas nuevas. Tú puedes ser liberto, tú puedes ser libertado. Ese hombre dijo, el hombre que se llama Jesús untó lodo en mis ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces la gente comenzó a preguntar, ¿y dónde está él? Este hombre solo decía, no lo sé. Posiblemente él también quería, ahora con sus ojos que veía, quería verlo, quería conocerlo, y llegaría ese día, porque el Señor Jesucristo no solo le abriría los ojos físicos, Jesús iluminaría los ojos del entendimiento de este hombre. Jesús le iluminaría los ojos espirituales, los ojos del alma, para que vea bien, amiga, amigo mío. Vamos a Jesús, vamos a Él. Es el llamado del Rey en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Escuche, dice el Señor, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Escuchó? Es el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 18. Si el mundo te aborrece, hermano, sabed, dijo Cristo, que a mí me ha aborrecido antes que a nosotros. Todos los que están sirviendo en este mundo al diablo te van a aborrecer, hermana, hermano amado. Pero alégrate, regocíjate, ponte feliz y contento, porque antes de que tú seas aborrecido, primero lo aborrecieron a nuestro divino Rey. Estamos siendo parte de esos sufrimientos que Él tuvo en esta tierra, porque Él no quería que lo rechazaran, Él quería que lo aceptaran, porque Él sabía que alumbraría las tinieblas de todos aquellos que lo recibieran. Si el mundo te aborrece, no te desalientes, hermana, no te angusties, hermano. Si te dejan todos, pero nunca a Jesucristo, quédate tranquilo, sigue adorando a Dios. Que se vayan todos, pero nunca Jesús. Que te dejen todos, pero no Jesús. Por favor, hermano, no claudiques, no retrocedas, no vuelvas atrás, no retrocedas, no vuelvas atrás. El Señor Jesucristo dice en su palabra, entonces les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tú no eres un cerdo, nunca más. Tú no eres como un perro. Así nos lleva el diablo cuando estamos con él en el pecado. Cuando lo obedecemos a Satanás, él nos quiere convertir como en cerdos, perros. Los dos animales son inmundos a la luz de la palabra, el perro y el cerdo. Si usted no quiere creer, pregúnteselo al hijo pródigo. Un día le dijo al padre: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y el padre no se la negó, el padre se la dio. Entonces se fue a una provincia lejana, apartada, porque él quería lo que el mundo habla hoy: disfruta la vida, disfruta la vida. ¿Y qué es disfrutar la vida para los ignorantes? Estrago, baile, sexo, porno. Eso es disfrutar la vida, eso es perder tu vida. Estás perdiendo tu vida. Yo te puedo decir y te lo grito: escapa por tu vida. Escapa, porque puedes ser libre de todos estos abominables pecados. Tú puedes tener libertad. Libérate ahora en el nombre de Jesucristo. Libérate.
Hay poder en el nombre de Jesús y el Señor quiere liberarte. Disfrutar la vida no es lo que el diablo te ha hecho creer. Tú puedes hacer tantas cosas en esta vida. Tú puedes hacer tantas cosas buenas, positivas. Hágalo, pero no haga lo malo. Sí, disfrutar la vida. Vaya a caminar, a trotar. Vaya al mar. Vaya a la naturaleza, a los ríos. Vaya a los bosques. Camine, respire aire puro. Haga deporte. Disfrute lo que Dios le ha dado. Aliméntese sanamente, aliméntese bien. Hay tantas cosas que Dios ha creado, tanta legumbre, tanta cosa rica. Si usted lo puede hacer, hágalo. A veces ni es de tanto dinero, es saber comer bien, saber alimentarse bien. Escuche, el Señor sigue hablando en el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Dios mío, si el mundo te aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me aborreció primero. Ese es el versículo 18. El 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo nos va a aborrecer. ¿Sabe por qué? Porque no somos del mundo. Porque no somos, ¿escuchó? Si fuerais del mundo, dijo Cristo. ¿Qué implica eso? Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Tenemos un dueño. Un dueño nos ha comprado con su preciosa sangre al morir en la cruz. Murió por los pecadores, y cuando tú has sido comprado a precio de sangre, por la sangre del Cordero, ya no te perteneces, ya no le perteneces al mundo. El mundo está gobernado por Satanás. Lea las Sagradas Escrituras. El príncipe de este mundo, dijo Cristo, nada tiene en mí. Todo lo contrario, Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora usted puede ser un gran vencedor. Por eso en la epístola de Santiago nos exhorta el apóstol: resistid al diablo y huirá de vosotros. Oh almas adúlteras, dice en Santiago capítulo 4. Escuche, permítame buscar esa maravillosa palabra. Santiago capítulo 4. Qué lindo. Una vez prediqué en la gran congregación. El Día de las Madres era, y yo le pedí a Dios, dame una palabra, y la misma. Santiago, epístola de Santiago, capítulo 4, el versículo 4. Y esa fue la palabra que me dio el Señor, y fui y la prediqué. No agradó a muchos, pero era la palabra que Dios me había dado. Porque habían celebrado, ¡viva el Día de las Madres! ¡Vive! Todos los días tenemos que honrar a nuestros padres, todos los días. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, del capítulo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ese es el capítulo 4, versículo 4. ¿Escuchó? El versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y sabes cuál es el Espíritu? El Espíritu de Jesucristo. Pero escuchó: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabe quiénes quieren ser amigos? Los que hacen lo que el mundo hace, los que practican. ¿Por qué? Porque está gobernado el mundo por el diablo y sus demonios, y la mayor cantidad de habitantes de la tierra obedece al diablo y a sus demonios. Al príncipe de este mundo lo obedecen. Por eso dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
pero no es Santiago, es Pedro. Primera de Pedro creo es cuando dice que la palabra, ¿cuál era que les di hace un momento? Una maravillosa palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resista a Satanás y huirá de usted, huirá de nosotros. El enemigo no tiene derecho sobre nuestras vidas. Aquí en Primera de Pedro capítulo 5 dice así, el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Tienes que resistir firme al diablo en la fe, pero el mundo no lo resiste, el mundo lo obedece. El mundo lo obedece. La gente que está sin Dios y sin luz en el mundo lo obedece. Pero escuche lo que dice. Estábamos leyendo Juan capítulo 15, el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Quién nos aborrece? El mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Jesucristo nos llamó, del mundo nos sacó. Esclavos también, como está usted esclavo o esclava. Por eso le estamos predicando, porque la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros se la quiere dar a usted. Cuando el Señor me llamó, yo no fui renuente. Ahora que el Señor lo llama a usted, amigo, amiga mía, hay que ver si usted acepta o es renuente. Yo no quiero saber de religión. Le vuelvo a repetir, aquí no le hablo de religión. Le estoy hablando del Hijo de Dios. Le estoy hablando de aquel que vive, no que vivió, que vive para siempre. Le estoy hablando de aquel que libera, que sana. Ese hombre era un mendigo. Era uno que se sentaba y mendigaba. Ahora ese hombre está viendo, ha recibido la vista. Ese hombre cambia por completo su vida. Y cuando le preguntan dónde está él, dónde está Jesús, dicen no lo sé. Pero lo va a saber, porque ahora que tiene la vista física, también lo va a conocer físicamente al Señor. Lo va a ver. Bendito y alabado sea Dios, y dichoso ese hombre que tuvo la bendición enorme de conocer al Señor de gloria. Y escucha lo que continúa diciendo aquí, el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Qué sabio y qué claro es el Señor Jesús. Cómo nos alienta, cómo nos fortalecen sus maravillosas palabras para seguir luchando, para seguir perseverando, para seguir y luchar por ser fieles en la casa del Maestro. Él nos ha llamado no para que seamos malos mayordomos de los dones y talentos que nos ha dado, sino para que seamos sabios administradores de todo lo que Él nos ha dado. Entiendan que si ellos, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si no guardaron mi palabra, tampoco guardarán vuestras palabras. Las van a rechazar. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, dice el Señor, porque no conocen al que me ha enviado. ¿A quién no conocía la gente cuando él predicaba? Hablaba a Dios. A Dios. Y quiere saber algo. Si usted estudia las Sagradas Escrituras, sabían muy bien la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra, al Dios de los mandamientos. Todo. La mujer samaritana que tenía 6 maridos había tenido 5 y el que tenía no era de ella. Ella le dice al Señor: a ver, dime una cosa. Ustedes los judíos dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén. Nosotros decimos que es aquí, en este pozo. En este pozo es el pozo de Jacob, nuestro padre. Bebieron Jacob, sus hijos, sus ganados bebieron de este pozo. Es bendito, como quien dice.
Es un pozo de historia, tiene historia. Esto es por generaciones. Ella conocía la ley. Conocía. Nicodemo, cuando va de noche a buscar a Jesucristo, el Señor de gloria, también era maestro. Y le dice Nicodemo, maestro, o rabino, o raboni. Dice, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Ay, al menos por los milagros. Este hombre creyó en Jesucristo, lo que él dijo. Si no puedes creer a mis palabras, cree por las obras. Crean por las obras. Entonces le dijo el Señor Jesucristo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesucristo le dijo, Nicodemo, yo no te hablo de ese nacimiento, como que estoy parafraseando. No te hablo de un nacimiento físico, te hablo de un nacimiento espiritual. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Ya no le dice para que puedas ver. Le dice Jesús, para que puedas entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu, Nicodemo. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. El viento sopla, oye su sonido, tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Usted se imagina a Nicodemo con los ojos cuadrados y le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Y entonces el Señor Jesús le dice, Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. Si yo te estoy hablando de cosas que tienes que vivir, experimentar en esta tierra, ¿y qué si te digo de las cosas celestiales? Ay, Dios mío, Señor, ese hombre se convirtió. Ese fariseo fue convertido. Yo creo que Nicodemo pudo haber gritado como la guardia, como los alguaciles. Jamás hombre alguno me habló como este hombre. No rechaces las palabras de Cristo, amiga, amigo mío. Es que ningún hombre te va a hablar, mujer, como este precioso hombre. No te va a hablar nadie, hombre. Nadie te va a hablar como Jesús de Nazaret. Él va a desnudar tu corazón. Él te va a hacer ver tu pecado, tu mancha, la suciedad, porque quiere perdonarte, no condenarte. También guardarán la vuestra, dice el Señor. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Escuche lo que continúa diciendo. Estoy leyendo Juan capítulo 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiese venido, o no hubiera venido, y yo no les hubiese, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido y les hubiese hablado, ellos no tendrían pecado. Pero ahora, dice el Señor, no tienen excusa por su pecado, porque Él vino, nos habló, y no solo nos habló, mostró las obras del Padre. Él hizo lo que el Padre hace, lo sobrenatural. Por lo tanto, no tienen excusa. No tienen excusa. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora no tienen excusa por su pecado. Escuche lo que continúa diciendo mi maestro. El que me aborrece a mí, también a mi Padre lo aborrece. ¿Por qué los fariseos, los sacerdotes, los escribas no creyeron en ese milagro sobrenatural? Porque no solo tenían el testimonio del que había sido ciego. Él mismo decía, yo soy. Y no es este el que se sentaba y mendigaba. Así nos quiere tener el diablo, enfermos, tullidos, mendigos, pidiendo, oh, denme por favor.
Pregúnteselo al hijo pródigo, le decía hace un momento. Ay, recibió la herencia, se fue a una provincia apartada, gastó todo. Viva. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Lo que los hombres, mujeres del mundo dicen, los que sirven al diablo. Hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida. Vívela, pero entiende que vas a dar cuenta de todo. Este hombre se fue lejos, quería disfrutar la vida, vivir la vida, y la vivió y la disfrutó, pero fue corto. Fue corto el tiempo. Y cuando Dios pudo haber permitido que se muera, Dios no lo permitió, porque las obras de Dios tenían que manifestarse también en él, porque él quedaría como ejemplo para el mundo entero. Aquellos que siguen la corriente de este mundo, aquellos que quieren disfrutar lo que el mundo les ofrece, esas serán las consecuencias. Disfrute, haga lo que a usted quiera, pero de toda obra va a dar cuenta un día. ¿Y qué pasó con ese hombre? Cuando ya lo hubo malgastado todo, cuando ya lo hubo perdido todo, ya no habían amigos, ya no había nada, ya nadie lo quería a su lado, porque ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y con el otro no puedes grabar, mi amor. Y el otro, porque ya voy a terminar. Escuche, cuando ya todo lo hubo malgastado, nadie lo quería a su lado. Ya no tenía dinero para invitar a sus cuates. Ya no había dinero para invitar a las mujeres, para cargar una de cada lado. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Esos son los hijos del diablo. Los que son de Cristo, tengas o no tengas, igual te amaremos. Igual te amaremos. Porque eso me enseñó mi maestro. Eso nos enseña cada día. Cuando ya lo malgastó todo, ahora una enfermedad lo aquejaba. Estaba casi desnudo, sin ropa, harapiento, mugroso, descalzo. Lea las Sagradas Escrituras y va a descubrir, y este no es el hijo pródigo. Hay millones de hijos pródigos y de hijas pródigas en el mundo entero. Cuando ya no tenía nada ni qué comer, entonces se arrimó a un hacendado. El hacendado era malo, lo envió a cuidar los cerdos. Lo tenía hambriento, posiblemente al lado de los cerdos, en el chiquero, en el corral de los cerdos dormía. Y dice que quería comer las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba. Al final, en medio de la angustia y enfermo, sin nada, vuelve en sí. Oh Dios. Lo ilumina el Dios omnipotente, que es rico en misericordia. Volvió en sí, razonó, usó su cabeza maravillosa, ese cerebro, para pensar, para razonar. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Ahora enfermo, sin herencia, sin nada. Ahora no tenía nada, ni amigas, ni amigos. Ahora nada, ni un lugar donde descansar, ni un lugar donde dormir. Ahora no tenía nada, mis amigos. Entonces, vuelto en sí, creo convencida que la luz del Señor vino a su vida. ¿Y sabe qué dice las Sagradas Escrituras? Que razonó, pensó y dijo: mi padre tiene sus labradores, ellos tienen comida, ellos tienen vestido, ellos tienen un techo. Yo regresaré a mi padre, volveré y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así venga usted, no importa, como el hijo pródigo. No importa, los brazos eternos de Jesucristo están abiertos para recibirte. Y no está el Señor con un dedo apuntando para irte a confesar, irte enumerando todas
todos tus pecados. No, mi amiga, no, amigo mío. Sus brazos se abren para tomarte entre sus brazos y perdonarte y limpiarte. Míralo a ese hombre. Había perdido todo, todo. La dignidad, la moral, todo. Se alejó de la cobertura de su padre, de la protección de su padre. Y ahora está solo en el mundo. Pero esto es lo hermoso de Dios, que nunca nos abandona. Y cuando él dijo, volveré a mi padre, y dice que se levantó y lo ejecutó, lo llevó a cabo, regresó a su padre. ¿Sabe qué es lo hermoso de este pasaje? Que el padre nunca lo desechó, el padre nunca lo abandonó, el padre siempre lo esperó, siempre estaba esperando a su hijo. Y dice que el padre miró a lo lejos. Quien estaba mirando siempre a la distancia, a lo lejos, era el padre. Y cuando lo vio, dice que corrió su padre para encontrarse con su hijo. Así mi Padre Celestial quiere correr para encontrarse contigo, amigo. Así el Señor Jesucristo quiere correr para tomarte en sus brazos, porque tal vez tú ni caminar puedes ya. Él, venga Jesús, venga, venga pronto. Dice el Señor, ya no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese venido y no les hubiera hablado y no hubiese hecho los milagros que he hecho, ellos ya no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, escuche, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Qué triste, Dios mío. Cuánta gente, porque no son los fariseos ni los escribas que lo rechazaron, no son los sacerdotes, no son solo ellos. Es que en el mundo, y por los años y años, y 2000 han transcurrido, 2000 años, millones y millones de personas que lo han rechazado a Jesucristo. Escuchó lo que dice el maestro: si yo no hubiese hecho, no solo les he hablado, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Claro, porque las obras sobrenaturales que Cristo hacía daban testimonio que Él era Dios, que Él es Dios. Daban testimonio de su divinidad, que era el Dios omnipotente quien lo había ungido y lo había enviado aquí a la tierra. No tendrían pecado. Pero ahora han visto, y han oído, oyeron y vieron. El ciego lo vieron todos. Fue interrogado por los sacerdotes, fue interrogado por los fariseos, por los escribas. Todos tenían el testimonio de ese hombre: yo nací ciego. Yo nací ciego. El testimonio de los padres del hombre: edad tiene él, vayan y pregúntenle quién le abrió los ojos, porque nuestro hijo es y nació ciego. Eso sí es cierto. Pero quién le abrió, no sabemos. Tenían terror ser expulsados de la sinagoga. Pero ahora este que había sido ciego ya no tenía terror. Ya no sería nunca más un mendigo. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Proclamó y siguió proclamando. ¿Por qué me quieren volver a preguntar ustedes? ¿Se quieren hacer discípulos de Él? Yo se lo vuelvo a repetir, que ese que se llama Jesús, Él me abrió los ojos. Tú eres discípulo de Él, vete, vete. Tú vienes a enseñarnos a nosotros. Y lo echaron de la sinagoga. Que te bote el diablo, que te eche el diablo, pero nunca Jesucristo. Mejor si te echa el diablo. No tendrían pecado, pero ahora han visto y han oído y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Eso estaba escrito en la ley y tenía que cumplirse. Sin causa habían aborrecido al Hijo de Dios. Usted no lo aborrezca. Ame a Jesucristo, amiga, amigo mío. Venga el Cordero de Dios que sigue extendiendo sus brazos para usted. Cuánto ha sufrido en este mundo, cuántas cosas ha pasado,
cuánto dolor le ha traspasado el alma. Ahora Jesucristo quiere sanarlo, quiere liberarla, quiere restaurarla. El Señor Jesucristo quiere que usted ya nunca más sea una mendiga. Tal vez mendiga amor de un hombre. Hay tantas mujeres que mendigan amor. El Señor Jesucristo tiene todo el amor del mundo para ti. No quiere que seas una mendiga, un mendigo. Él quiere verdaderamente que tú sientas y vivas lo que es el verdadero amor. Vamos a caminar con el Rey. Vamos a caminar con el Cristo eterno, mis amigos. Esta es la palabra que hemos meditado en este día. Seguiremos con la gracia y la ayuda de Dios. Seguiremos leyendo este maravilloso pasaje del ciego que recibe la vista. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Quiero terminar leyendo Juan capítulo 12, versículo 43. Escucha lo que dice el Señor. El versículo 44 dice: el que en mí cree, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Dice: y el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿A quién? A Dios. Por lo tanto, amigo, amiga que me escucha, usted que está escuchando a Jesús hablar, si usted rechaza, si usted ignora, usted está rechazando a Jesucristo. No le estoy rechazando a usted, es que no soy yo. Como Jesucristo dijo: yo estoy haciendo las obras que mi Padre me dio que hiciera. Yo estoy hablando lo que mi Padre me dijo que hable. Yo también le puedo decir a usted: yo estoy hablando lo que mi Cristo dijo que hablara. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Qué precioso. Ese es Evangelio de Juan capítulo 12, 46 y 47. El 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que el hombre está en tinieblas, pero venir a Cristo, nunca más usted va a estar en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. ¿Sabe quién te va a juzgar? Esta palabra. Esta palabra. Usted lo rechaza, tiene libertad para hacerlo. Jesucristo dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. Porque Él no vino a juzgar, Él vino a salvar al mundo. Pero dice: si rechazas su palabra, tienes quien te juzgue. La palabra que he hablado, dice el Señor, ella te va a juzgar en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo hable. Terminamos en nuestra reflexión bíblica aquí. Él es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en Él, en mí, no permanezca en tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, porque eran las palabras de Dios, porque son las palabras de Dios. El que rechaza a Jesucristo rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar, el Padre que me envió. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo hable. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo haga. Amigas, amigos, no rechace las palabras de Dios. Rechazar a Jesucristo es rechazar al Padre. Recuerde lo que dijo el Señor: si yo no hubiera venido, no les hubiese hablado, yo no hubiese hecho los milagros que he hecho, ellos no tendrían pecado. Pero ahora han visto, han oído, el pecado permanece en ellos. Ellos morirán en su pecado si no se arrepienten. Mejor reciba a Jesús. Un abrazo para todos y esperamos vernos el día de mañana. Vamos a continuar leyendo este pasaje del ciego, quiera Dios que así nos permita, para que usted vea que al final el Señor Jesucristo hizo una obra completa en este hombre, porque es cierto, nació ciego, pero necesitaba completa la obra. El milagro tenía que ser total para el espíritu, para el alma y para el cuerpo de este que nació ciego. Y lo mismo que el Señor hizo con él, lo quiere hacer con usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Paz en vuestros corazones. Y mañana estaremos haciendo contacto una vez más. Gracias a todos nuestros queridos internautas, a todos aquellos. Ya sabe, suscríbase a nuestros dos canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Comente, dele like, comparte el mensaje, reaccione, haga como usted siente hacer, que usted está haciendo la obra de Dios, porque está apoyando la obra, está recibiendo la palabra que predicamos, lo que leemos y estudiamos, meditamos, y está haciendo la obra de Dios, apoya la obra de Dios. Un abrazo, paz y hasta mañana. Amén. Aleluya. Gloria al Padre.